Gloria a Dios, aleluya. Buenos días o tardes ya, buen mediodía para todos ustedes, mis hermanos que están conectándose para comenzar nuestra serie, la oración del reino, ya parte número 11. Estoy muy contenta, muy emocionada con lo que el Señor ha estado haciendo en medio de su pueblo. Hoy día en la mañana tuve una oración maravillosa, el Señor se movió en mi vida, en mi corazón de manera extraordinaria y estoy expectante de lo que está pasando en el ambiente espiritual. El Señor está moviendo las piezas, las partes para derramar sobre la tierra un gran y enorme avivamiento. Yo quiero ser parte de esto, no quiero perderme el Espíritu Santo y lo que Él está haciendo por medio de nosotros. Aleluya, quienes estamos atentos a lo que Él quiere hacer por medio de nosotros y de la autoridad que Él quiere desplegar por medio de nosotros. Aleluya. Ayer estuve escuchando una predicación del hermano Chester Wright hablando acerca de todas estas cosas y la expectación que hay en el ambiente espiritual del avivamiento que estamos por presenciar. El Señor está listo y los campos, aleluya, están blancos para la siega y nosotros debemos estar aprestos y estar atentos a lo que el Señor está haciendo, porque si nosotros no lo hacemos, el Señor de todas formas lo va a hacer y va a usar a otras personas, y yo no quiero que el Señor pase por mí y que no me encuentre lista para poder hacer lo que Él quiere hacer conmigo. Yo quiero tomar mi parte, tomar mi lugar. Amén, gloria al Señor. Quiero enviarle un saludo especial a mi pastor, Larry Gandhi, lo honro a él, a su esposa. También un gran saludo a mis padres, amén. Agradezco a todas las personas que han estado orando por mi mamá. Amén. Ella tuvo un pequeño accidente ahí en su manito, se quebró su mano. Y agradezco a todas las personas que han estado atentos y preocupados por ella y le han llamado, han orado por ella y le han brindado su ayuda. Agradezco eso con todo mi corazón. Amén. Y también un saludo enorme, grande para mis hermanos de Vida Sin Límite, mis hermanos de allá de Concepción y de Talcahuano y los alrededores. Yo sé que hay hermanos que están ahí conectados. Ya veo a mi hermano Moy, a mi hermana Ceci. Amén. Hola, que el Señor me la bendiga. Y esto, bueno, especialmente tengo mi corazón pegado con los hermanos de Vida Sin Límite y mi oración está siempre ahí por ellos. Y esta serie que he hecho va principalmente en dirección a ellos, a mis hermanos allá, pero también a todos mis hermanos de habla hispana. Yo sé que hay hermanos de Argentina, de Neuquén, de Rosario, de Buenos Aires. Sé que hay hermanos también acá en los Estados Unidos que están escuchando. Amén, un saludo para todos ellos y unámonos en esto, seamos serios y oremos la oración del reino cada día. Amén. La semana pasada estuvimos conversando más acerca de desglosando la oración del reino, la primera parte, ¿cierto? Dijimos que la oración del reino se puede subdividir en dos categorías, ¿cierto? En donde oramos por cosas que son exclusivamente concernientes al reino de Dios, y la otra parte en donde oramos por las necesidades de la gente que trabaja en el reino de Dios. Y hoy día vamos a tratar de hacer lo más rápido posible. Amén. Y de ver todas las partes que envuelve todo esto. Amén. Vimos, venga tu reino, ¿cierto? Hablamos que el reino de Dios, cuando el Señor Jesucristo se presentó en la tierra, Él se presentó con señales y prodigios, con poder y con sanidades, y es la forma en que Él manifestó el reino de Dios en la tierra. Y cuando el Señor envía a sus discípulos, el Señor les manda a sanar a los enfermos, a liberar a los cautivos, y que cuando todas esas cosas sucedieran, ellos le hablaran a la gente y les dijeran que el reino de Dios se había acercado a ellos. Por lo tanto, el reino de Dios en la tierra se debe manifestar de esa forma, con poder. Pablo dijo, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración
del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino, ¿dónde? En el poder de Dios. Amén. Hablamos también acerca de las llaves que fueron entregadas cuando Pedro recibe la revelación de quién es el Cristo. Amén. Y el poder que él recibe para atar y desatar. Y de hecho hay otras partes en el Antiguo Testamento donde habla de este principio de atar y desatar. Hay algunos pastores que concuerdan de que este principio venía desde el Antiguo Testamento, cuando ellos intervenían e intercedían por una tierra donde se había derramado sangre inocente, y los levitas tenían el poder de atar y desatar la bendición en esa tierra. Por lo tanto, cuando el Señor habla aquí de atar y desatar, está ocupando ese mismo principio en donde nosotros podemos desatar la voluntad de Dios en la tierra y atar la voluntad del enemigo. Amén. Entonces, al Señor le entrega estas llaves a Pedro, y cuando él las ocupa por primera vez, las ocupa con los judíos, luego las ocupa con los samaritanos y luego las ocupa con los gentiles cuando él les presenta el evangelio. Entonces nosotros debemos orar en ese sentido, debemos orar también que el Señor haga su voluntad de la misma forma que Él la hace en el cielo, que Él la haga en la tierra. Y para poder orar la voluntad de Dios, debemos ser entendidos en la voluntad de Dios. La palabra del Señor nos insta que nosotros debemos ser entendidos en la voluntad de Dios. Este fue el consejo que les dio Pablo a los Efesios cuando les escribe en su carta. Y ahí en el mismo libro estuvimos leyendo cuántas cosas él les... Voy a prender aquí la luz. Él les da idea de cuál es la voluntad de Dios. Les habla acerca de santidad, les habla acerca de pureza y todas estas cosas que son de acuerdo al plan de Dios y a la voluntad de Dios, que son cosas que nosotros podemos orar y que nosotros tenemos ahí, material, disponible para nosotros siempre, para poder nosotros orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hablamos acerca de una cosa muy importante que nosotros debemos incluir siempre o constantemente en nuestra oración, es que el Señor envíe obreros a su mies. Amén. Nosotros muchas veces cuando oramos juntos nos ponemos de acuerdo y el pastor o el que esté dirigiendo la oración muchas veces dice, bueno, levanten la mano los que tienen necesidad, y ahí uno levanta la mano y dice, y uno levanta la mano y dice, yo quiero que oren por tal y tal cosa. Entonces nosotros presentamos nuestras necesidades. Yo siempre me imagino el Señor ahí presente como humano, y llega el momento de las peticiones y dice, levante la mano, ¿quién quiere orar? Y el Señor ahí levanta la mano y dice, yo quiero que oren para que el Señor envíe obreros a su mies. Y esa fue la petición de oración que el Señor tuvo, que el Señor envíe obreros a su mies. Y nosotros tenemos que hacer esta oración, es un mandamiento que nosotros debemos orar, que Él envíe obreros a su mies. Cuando un post que puse anoche en Facebook para anunciar el capítulo de hoy, es que cuando el Señor usa esta palabra, que el Señor envíe obreros a su mies, esa palabra envíe viene del griego que significa ekbalo. No sé si es correctamente la pronunciación, pero ekbalo o ekbalo, que es la misma palabra que se usa para echar fuera demonios. Quiere decir que hay muchos hijos de Dios que hoy en día están plácidamente cómodos, centrados en sí mismos, esperando que las cosas sucedan de manera automática o de manera al azar, y no están comprometidos con la causa de Dios. Se conformaron con ir a la iglesia, se conformaron con conectarse, ya tomaron el flow de conectarse el domingo en la mañana y con pijama más o menos, o bueno, a lo mejor sí se pegan una duchita y todo, y a lo mejor sí participamos, a lo mejor un poco más, a lo mejor sí somos sinceros, sí, pero ya, con eso nos conformamos. Pero el Señor dijo, oren para que el Señor envíe o lance obreros a su mies. Quiere decir que este espíritu de comodidad, nosotros vamos a ser enviados incluso cuando no queremos, en contra de nuestra voluntad. Tenemos que hacer el trabajo del Señor.
Amén. Es impactante y me ha tenido pensando, me ha tenido un poco choqueada, la verdad. ¿Cómo es que el Señor tenga que llegar a ese punto para que nosotros podamos hacer el trabajo? Amén. Estuvimos hablando un poco acerca de intercesión, de orar por los que no tienen al Señor y cómo nosotros podemos abordar ese tema. Nosotros no podemos atar o desatar la voluntad de la gente porque el Señor no va a violar su principio de darnos libre albedrío a nosotros, sino que Él va a dejar que nosotros podamos tomar nuestras decisiones. Pero sí hay otras cosas que podemos orar, que es que están circuncidando la vida de aquel que no está viviendo de acuerdo al propósito del Señor. Así que no se canse, mi hermano, no se canse de orar de acuerdo a la voluntad de Dios, porque es imposible que nosotros seamos fieles en orar la voluntad de Dios y que Él no haga lo que ya fue su plan. El Señor nos quiere hacer a nosotros partícipes de esto. Una cosa preciosa que escuché el otro día en mi hermano Mark Schutz, hablando en un video de, dice, multiplicación de misiones. Y él decía que el Señor no quiere usarnos como un objeto, sino que Él quiere asociarse con nosotros. Porque cuando nosotros usamos algo, cuando ya no nos sirve, lo desechamos. Pero el Señor no nos quiere usar para usarnos en un momento y después desecharnos, sino que Él quiere asociarse con nosotros, quiere trabajar con nosotros, porque Él fue su plan, que Él que nosotros pudiésemos ser parte de esto. El Señor pudo haberlo hecho todo solo, sin embargo, Él nos hizo parte de esto. Hagamos nuestra parte de nuevo, hagámosla con determinación y con fidelidad. Amén. Gloria al Señor. No se canse. Aleluya. La segunda parte de la oración del reino es orar por protección y dice la siguiente parte: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pensemos un poco. Bueno, quiero empezar con la segunda parte de la frase que dice dánoslo hoy. Esto nos da a demostrar que la oración del reino es algo que nosotros debemos hacer todos los días. No solamente a veces, sino que todos los días disponernos al reino de Dios, a la voluntad de Dios, a santificar el nombre del Señor y a orar por protección de las personas y del cuerpo del Señor, de las personas que están haciendo el trabajo del reino. Entonces, por eso que Él dice, dánoslo hoy, el pan de cada día, el pan de hoy, dánoslo hoy. Entonces, esa es una manera de demostrarnos que el Señor quiere que nosotros hagamos la oración del reino todos los días. Y bueno, la primera parte dice, el pan nuestro de cada día. Nosotros estudiamos en la primera lección de la oración del reino que nosotros no debemos enfocar nuestra oración en nuestras propias necesidades, ¿verdad? Que nosotros podemos entregarle nuestras cargas al Señor, nuestras necesidades al Señor y descansar en Él. Y no estar afanosos por nada. Porque de hecho eso fue lo que dice en Mateo en el contexto de esta oración. Nosotros pudiéramos leerlo otra vez, donde dice en el versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Entonces, si aquí dice, bueno, no afanéis por vuestra vida, ¿por qué tenemos que comer? Y después nos está diciendo, bueno, ora por el pan nuestro de cada día, entonces no es una contradicción. No es una contradicción, porque lo que está orando acá, lo que está enseñándonos el Señor en este modelo, dice el pan nuestro, está orando por el cuerpo del Señor, no por mis necesidades. Mis necesidades yo puedo dejárselas al Señor y que Él se haga cargo de ellas, pero yo voy a enfocar que el Señor le dé la provisión a sus hijos que están trabajando en el reino. Hay una frase que dijo Napoleón, o se le adjudica a Napoleón, puede haber sido otra cosa, quién sabe, pero dice que un ejército marcha sobre su estómago. Quiere decir que si hay un ejército que no tiene alimento, por muy grande que sea el ejército, por muy poderoso que sean sus armamentos, por muy buena que sea su estrategia, por muy grande que sea su capitán, si tiene hambre,
va a desfallecer, va a desmayar y no va a poder ganar la batalla, por muy grande que sea el ejército, aunque sea un ejército de 1 millón. Si tienen todos hambre y están desfalleciéndose, cayéndose solos los pobres porque no tienen alimento, no van a poder ganar. Pero si hay un ejército que tiene lo que necesita, entonces sí puede avanzar. Entonces, es lo mismo que pasa con nosotros. Si nosotros, el enemigo sabe que si nosotros tenemos la autoridad que tenemos de parte de Dios, tenemos el Espíritu Santo que tenemos, que es el dunamis, que es un poder en potencia para poder destruir toda clase de artimañas del enemigo. Nosotros tenemos todo eso, tenemos la palabra de Dios, tenemos el rema de Dios, tenemos la unción, si tenemos todo, pero nuestros recursos están coartados, nosotros vamos a quitar nuestra atención de eso y vamos a empezar a trabajar en lo que nos preocupa. Un padre va a hacer lo posible para que sus hijos puedan tener alimento, ¿verdad? Entonces el enemigo sabe y dice, bueno, si no puedo quitarles la autoridad, si no puedo quitarles el Espíritu Santo que tienen, si no puedo quitarles nada de eso, les voy a quitar los recursos que tienen. Entonces de esa manera voy a coartar la capacidad que ellos tienen para sobrevivir. Entonces nosotros debemos orar en este sentido para que los recursos que necesita el pueblo de Dios para cumplir con la gran comisión sean desplegados y sean accesibles para nosotros en todo momento. Entonces nosotros en eso podemos reprender al devorador de nuestros recursos. Podemos orar que el Señor abra el entendimiento de aquellos que no saben el principio, por ejemplo, de diezmar. Que podemos orar que el Señor proteja las líneas de soporte de su ejército para que los pastores tengan lo que necesitan. Por ejemplo, en mi caso, muchas veces he orado para que aquellos que no tienen cómo pagar su internet y ellos necesitan transmitir su culto en línea en este tiempo de pandemia, la cuenta se les pague de alguna forma. Que el Señor libere esos recursos para que la gran comisión pueda ser efectuada sin dificultades. Pablo mismo pidió que oraran por él, que el Señor le abriera puertas para la palabra. Entonces esto puede significar muchas cosas y los recursos que se necesitan para que el Señor abra puerta para la palabra. Puede ser incluso un contacto con alguien. Puede ser que el Señor le dé abrigo a un pastor que está pasando por necesidades. Y no tan solamente por los pastores. Hay mucha gente que está haciendo el trabajo del reino que no necesariamente son pastores. Hay mucha gente que está detrás de su escritorio haciendo el trabajo del reino cuando le habla a su colega de trabajo. Hay hermanos que han obedecido a su llamado cada momento y cada día, cada vez que tienen la oportunidad, ellos están haciendo el trabajo del reino. Eso tenemos que tener en claro, que el trabajo del reino no se limita a ser un pastor. Cada uno de nosotros como cristianos tenemos un llamado y tenemos una parte que hacer en esto. Y el Señor tiene que liberar esos recursos para cada obrero que Él tiene en su reino. Entonces el Señor va a proveer, cuando nosotros oramos en esta dirección, va a proveer todas las cosas que sean necesarias, mejores trabajos, contactos, medicina, internet, recursos de conocimiento y cualquier tipo de cosa. El Señor tiene que ponerla en las manos de aquellos que están haciendo y cumpliendo la voluntad de Dios y expandiendo el reino de los cielos. Y es increíble que cuando nosotros oramos por esas cosas, el Señor empieza a tratar con nosotros en esa área también. Igual como el Señor cuando le dijo, yo quiero que ustedes oren por obreros para la mies. ¿Y quiénes fueron los primeros que el Señor envió? Ellos mismos. Cuando nosotros oramos para que los recursos del Señor sean liberados en el reino de Dios, el Señor va a empezar a tratar conmigo cómo yo puedo inyectar recursos para el reino de los cielos. Yo no voy a estar contenta simplemente con dar mis diezmos y mi ofrenda, lo mínimo que sea, sino que yo voy a querer inyectar recursos para su obra.
de cualquier manera. Si no tengo dinero, con tiempo. Si no tengo tiempo, con dinero. Si no tengo dinero o si no tengo mucho conocimiento, haciendo aseo, cortando el pasto, dando un vasito con agua, cualquier cosa. El Señor va a empezar a tratar con nosotros cómo nosotros podemos inyectar recursos, cualquiera sean estos, en la obra de Dios. ¡Wow! ¡Qué interesante! Porque hay muchas veces que nosotros no queremos orar la voluntad de Dios porque nosotros sabemos que los primeros que el Señor va a empezar a tratar en esa área es nosotros mismos. Pero ¿sabe, mi hermano? Yo me he dado cuenta que no hay mayor gozo que inyectar recursos en la obra de Dios. No hay mayor gozo que eso, y el Señor le va a probar que Él va a respaldar su amor por el Señor. Amén. Yo tengo muchos milagros financieros. Aleluya. Gracias a que el Señor me enseñó y me reveló este principio del dar. Gloria a Dios. Luego dice, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces aquí alguien me puede decir, entonces ahora sí que puedo orar por mis necesidades. No. ¿Ahora sí puedo orar para que el Señor me perdone mis pecados? No. Nosotros hacemos esa parte en la primera parte de nuestra oración. Cuando nosotros comenzamos a orar, es lo primero que nosotros debemos tratar. Es que si nosotros tenemos cosas que nosotros debemos arrepentirnos. Recuerda lo que pasó con el hijo pródigo. Cuando él vuelve a casa, lo primero que él hace, él dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo primero que él hace fue confesar su pecado. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está queriendo que nosotros oremos cuando él dice, perdónanos nuestras deudas? Es lo siguiente, cuando nosotros oramos, cuando hay dos cosas que el enemigo sabe que él puede usar para destruir el ejército de Dios. Dos cosas. Una es rencores sin perdonar, y segundo son pecados sin arrepentir. Wow, rencores sin perdonar y pecados sin arrepentimiento. Y entonces, muchas veces Él va a tratar de cubrir aquellos pecados que nosotros no hemos confesado. O el enemigo va a tratar de prevenir que nosotros arreglemos problemas sin resolver con nuestros hermanos. Porque eso va a coartar el fluir del Espíritu Santo, porque Dios no puede trabajar donde no hay un siervo que está listo y preparado para ser usado por Él. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos orar en este sentido? Es desatar un espíritu de gracia para que el Señor pueda revelar aquellos pecados que no han sido confesados. Se me viene en este momento a la memoria un verso que dice, perdóname de mis pecados, de los que aún me son ocultos. Eso fue algo que dijo el salmista David cuando él habla con el Señor y le dice, Señor, perdóname aún de mis pecados que me son ocultos. Entonces, cuando nosotros oramos, que el Señor pueda desatar un espíritu de gracia para que Él revele y exponga en nosotros aquellos pecados que nosotros no hemos confesado. Y no me refiero a mí cuando oro, sino que en el cuerpo de Cristo hay muchas personas que lamentablemente siguen trabajando en la obra de Dios con pecados ocultos. Y a veces son ocultos para los demás cuando no son ocultos para ellos mismos. Y ellos siguen trabajando en la obra de Dios sin confesar estas cosas. Y yo lo he visto. Y de hecho lo he vivido. Sin embargo, no es esa la voluntad de Dios, sino que nosotros podamos
exponer y que esos pecados sean expuestos a quienes deben ser expuestos, no para condenar, no para destruir o no para acusar y apuntar con el dedo, sino para que venga un espíritu de arrepentimiento. Y nosotros debemos orar por esas cosas. Que el Señor no permita que haya obreros que están trabajando con pecados ocultos en la obra de Dios, porque eso trae maldición en el ejército del Señor. Acuérdese lo que pasó con Acán. Su pecado trajo maldición a todo el pueblo. Y cuando hay un ministro, no me estoy refiriendo a un ministro con tarjeta, me estoy refiriendo a un obrero del Señor que está trabajando con pecados en su corazón, eso trae maldición al pueblo de Dios. Nosotros tenemos que orar que el Señor exponga esas cosas, no para destrucción de la persona, sino que para que venga un espíritu de arrepentimiento. Porque cuando hay pecado sin arrepentimiento, es una ventana gigante para que el enemigo pueda entrar y destruirnos. Y nosotros debemos orar. Dice, porque en 2 Corintios 2 dice Pablo que él perdonó para que el enemigo no ganara ventaja sobre nosotros. Entonces esta es la segunda parte. Nosotros debemos liberar un espíritu de reconciliación y de perdón en el cuerpo de Cristo. Hay una parábola que es, yo le invito a que la lea, yo la tengo aquí, pero no la voy a leer, está en Mateo 18. Es la parábola del hombre que se le perdonó una deuda inmensa. Él tenía una deuda enorme. Su deuda era de 10,000 talentos. Dicen que un talento de oro equivalía más o menos a 20 años de trabajo. Y él debía 100,000 talentos. O sea, la deuda que él tenía era una deuda multimillonaria. Y su jefe vino para tomar posesión de sus hijos y de su esposa y hacerlos esclavos. Y él dijo, por favor, perdóname. Yo te voy a pagar todo. Y el Señor le perdonó la deuda. Pero después este siervo malo dice que fue donde otro siervo que él tenía, que le debía 100 denarios. Un denario era el trabajo de un día. O sea que la deuda que él le tenía era más o menos de 4 meses de trabajo. Y él lo acechó, lo puso la soga al cuello, págame, y lo puso en la cárcel y no le perdonó la deuda. Y dice que eso hizo enojar al Señor. Nosotros tenemos que pensar que la deuda que el Señor nos ha perdonado a nosotros, nunca podríamos haber sido capaces de poder pagarle al Señor lo que Él nos perdonó. Y cuando nosotros no perdonamos a nuestro hermano, eso hace enojar al Señor. Eso lo hace enojar. Si quieres saber qué le hace enojar al Señor, es cuando nosotros no perdonamos a nuestros hermanos. Y el Señor le dijo, tú eres un siervo malo. Y por haber sido malo, ahora tú vas a tener que pagar toda la deuda que tenía y que yo te perdoné antes. Por no haber mostrado misericordia con tu hermano, con tu consiervo, perdón. Entonces, cuando nosotros guardamos rencores dentro de nosotros, eso hace enojar al Señor. Y yo no quiero que el Señor se enoje conmigo. Por lo tanto, cada día cuando yo le hablo, le digo, Señor, yo libero, desato un espíritu de perdón en mi corazón para los demás. Y que en tu cuerpo, en tu iglesia, en tu novia amada, también se desate un espíritu de gracia para perdonar. Nosotros no tenemos la habilidad de perdonar, pero el Señor nos puede dar la habilidad de perdonar. Que el Señor ponga esa gracia, ese deseo en nuestro corazón para poder perdonar a mi hermano. Y eso es algo que nosotros debemos hacer cada día. Gloria al Señor. Cuando nosotros no perdonamos a nuestros hermanos, somos prisioneros de guerra. Somos prisioneros de guerra. ¿Tienes un rencor contra tu hermano o contra tu hermana? Mi amigo, mi amiga. Con mucha pena te digo, eres un prisionero de guerra.
Tú necesitas soltar eso. Suelta tu rencor, suelta tu enojo, suéltalo. Déjalo ir. Y perdona. Porque si tú no perdonas a tu hermano, el Señor tampoco te va a perdonar a ti. Puede sonar pesado lo que estoy diciendo, pero yo no lo dije. Lo dice el Señor. El Señor está en este momento ayudándote. Te está empujando y te está llamando a perdonar de la misma manera que Él te perdonó a ti. Yo le digo, Señor, yo ¿cómo pudiera pagarte lo que tú hiciste por mí? De limpiarme de todas mis inmundicias. No puedo, mi hermano, pero hay una cosa que puedo hacer y es perdonar a los que me han ofendido a mí. Amén. Hay una palabra en Mateo que nos enseña cómo nosotros podemos tratar cuando hay cosas, hay veces que nosotros no sabemos, queremos perdonar y no podemos. El Señor dice, habla con tu hermano, habla con él, dile lo que te pasa cuando estén a solas. Busca un momento y habla y reconcíliate. Y si tu hermano te escucha, has ganado a tu hermano. Y después dice, si no te escucha, busca 2 testigos y vuelve a hablar con él. Y si no te escucha, dilo a la iglesia, y si no te escucha, tenlo como un gentil. Y luego dice el Señor, porque todo lo que ates en el cielo, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y como dijimos la semana pasada, que una mejor traducción era, todo lo que ates en la tierra ya ha sido atado en los cielos, y viceversa. Entonces esto, nosotros podemos una vez más comenzar a ocupar este principio de soltar el perdón y atar el rencor y echarlo fuera de nuestras vidas, porque nosotros tenemos ese poder y el Señor nos ha mandado a perdonar, y nosotros en la oración del reino debemos tratar esto, porque cuando nosotros intercedemos en esta dirección, lo que estamos haciendo es interceder por el ejército para que el Señor proteja y no haya ninguna cosa donde el enemigo pueda encontrar. El Señor dijo, ahí en Juan, si no me equivoco, el Señor dijo, el enemigo nada tiene en mí, nada tiene en mí. Entonces el enemigo va a venir donde nosotros y él va a querer tener cosas en nosotros, cosas, rencores, pecados sin confesar y rencores sin resolver. Esas cosas puede tener el enemigo en mí, pero si nosotros sacamos eso, el enemigo va a venir y vamos a poder decir, el enemigo nada tiene en mí. Entonces cuando el enemigo nada tiene en mí, nosotros tenemos autoridad sobre el enemigo también. Autoridad para hollar serpientes. ¿Qué significa serpientes? El diablo es la serpiente desde el principio. Quiere decir que nosotros tenemos el poder para hollar a los espíritus inmundos. Pero si el enemigo tiene cosas en nosotros, no vamos a poder tener la fuerza. ¿Por qué? Porque somos prisioneros de guerra. Gloria a Dios. Sigamos. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Cómo podemos caer en tentación? Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Por lo tanto, nosotros no podemos culpar a Dios de nuestras carnalidades. Nosotros debemos ser lo suficientemente hombrecitos y mujercitas para reconocer nuestras carnalidades. Amén. ¿Y cómo nosotros podemos ser librados de la tentación? Bueno, en Romanos nos dice que nosotros estamos muertos al pecado. Romanos 6, 3 al 7 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Esa es una parte importante. Nosotros tenemos que ser bautizados en Cristo Jesús. Cuando nosotros hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado. Ahí está la clave. Nosotros debemos considerarnos muertos al pecado. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros debemos considerarnos muertos al pecado para poder resistir la tentación. Lucas 9:23, el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Otra forma de decir, consideraos muertos al pecado, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Cada día. Repita conmigo, cada día. Cada día nosotros debemos considerarnos muertos al pecado. Cada día nosotros debemos tomar la cruz del Señor. Y cada día debemos seguirlo a Él. Cada día nosotros debemos orar, líbranos de la tentación. Cada día debemos tomar la cruz del Señor. Entonces, eso es lo que me fascina de este pasaje porque concuerda, ¿cierto?, cuando Él dice que nosotros debemos orar, que nosotros seamos librados de la tentación. Y dice, y líbranos del mal. Muchos estudiantes del griego antiguo concuerdan que este pasaje sería mejor traducido si dijera, líbranos del malo, en vez del mal, del malo. Pero nótese aquí que la palabra dice, más líbranos del mal, más líbranos del mal, pero líbranos del mal. Cuando nosotros vivimos en santidad, cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos cada día, cuando nosotros nos consideramos muertos al pecado cada día, cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos cada día y tomamos nuestra cruz cada día, cuando nosotros vivimos en santidad cada día, nosotros tenemos la capacidad de ser librados del enemigo y por consiguiente tenemos la fuerza y la autoridad de subyugar al enemigo. Cuando hay una persona que no anda en santidad, cuando anda en cosas que no son correctas, cuando anda en mentiras, cuando anda en pecados, cuando anda en inmoralidades, cuando anda mirando páginas que no debe mirar, cuando anda con personas que no debe andar, cuando anda bebiendo cosas que no debe beber, diciendo cosas que no debe decir. ¿Qué es lo que pasa con esa persona, con ese hijo de Dios? Pierde su fuerza. No puede luchar. ¿Por qué? Porque el pecado lo tiene atado. Por eso dice, líbranos del mal o líbranos del malo, porque cuando nosotros caemos en pecado, somos presa del malo. Por eso dice, líbranos del malo, ayúdanos a vivir en santidad, no nos dejes caer en tentación para que seamos librados del malo y poder subyugar al malo. Aleluya. Wow, siento tanto la presencia del Señor en este momento. Me gustaría invitarte a orar por estas cosas. Todo lo que hemos hablado, de alguna forma vamos a tratar de condensarlo. Yo sé que no tenemos tanto tiempo, pero vamos a tratar de condensarlo y orar que el Señor abra los flujos de los recursos que el pueblo de Dios necesita para hacer el trabajo del reino de Dios. Yo desato los recursos para tus hijos, para aquellos que están hablando y siendo testigos de lo que tú has hecho por nosotros. Ellos tengan pan en su mesa, que no tengan que preocuparse de nada, sino que solamente se puedan preocupar de hablar de ti, de orar y de buscar tu presencia y de hacer tu voluntad. Jesús, desato en esta hora
trabajos y mejores trabajos, herencias, bonos, comisiones para tus hijos que están haciendo el trabajo de la obra de Dios, para que ellos puedan seguir enfocados en lo que deben enfocarse. Aleluya, provee para tus iglesias lo que necesitan, los bautisterios, sean micrófonos, sean instrumentos, sean técnicos, lo que sea necesario para que tu obra pueda avanzar, para que la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura pueda ser hecha. Reprendo al devorador, reprendo al enemigo que quiere obstruir los recursos de tus hijos. En esta hora lo ato y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Aleluya. En esta hora desato un espíritu de gracia para que el pecado que está en la iglesia sea revelado, no para condenación de aquellos que están en pecado, no para la destrucción de ellos, sino que para que puedan proceder a un fiel y genuino, auténtico arrepentimiento, no para que vivan con remordimiento, sino con un espíritu de arrepentimiento y de cambio. Señor, expone aquellas cosas, ponlas en la luz de tu palabra para que venga la convicción, para que si hay cosas dentro de nosotros que están atando nuestra libertad de poder luchar esta batalla, expónela a nuestros ojos para que seamos capaces de arrepentirnos. Señor, en esta hora, Padre Celestial, libera un espíritu de perdón. Aleluya, sea desplegado un espíritu de reconciliación en medio de tu pueblo. En el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Dale la fuerza a tus hijos, a tu cuerpo del cual yo soy parte, la fuerza para perdonar, la fuerza para dejar ir, la fuerza para perdonar, porque yo no quiero que tú retengas tu perdón de mí. Yo quiero, Jesús, conservar el perdón que tú has puesto en mi vida por compasión y misericordia, y no quiero que se me sea quitado por negligencia, por no haber sido capaz de perdonar cuando me ofendieron a mí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Líbranos del mal. Líbranos de caer en pecado. Líbranos de caer en pecados y en cosas, aleluya, sin resolver con mis hermanos en la fe. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Alabemos al Señor por un momento más. Oya shalebaiti arrebaraleba shakratero lobosaya. Itababahaya. Ashokoto lobosia atala. Itibashala. Atalabaresaya. Yo sé que está sanando en esta hora a alguien. Hay alguien que está siendo sanado en este momento por el poder de tu Espíritu Santo para perdonar. Aleluya, sigue tratando con ellos, Señor, y sanando hasta lo más profundo de sus almas. Cada uno de nosotros, aleluya, tenemos esta obligación y esta responsabilidad de perdonar y dejar ir la ofensa. Aleluya, aleluya, yo libero un espíritu de perdón en tu pueblo, un espíritu de unidad, aleluya. Hace un tiempo atrás escuché una predicación que nosotros sabemos que hemos perdonado cuando nosotros podemos decirle al Señor que Él no le tome en cuenta su pecado, que no lo mantenga de alguna forma rindiendo cuentas. A veces nosotros decimos, bueno, yo lo voy a perdonar, pero después se la verá con el Señor. Esa no es la manera de perdonar, mi hermano y mi amigo. Nosotros debemos perdonar de tal manera que le decimos nosotros al Señor, Señor, ni le tomes en cuenta lo que me hizo. No le tomes en cuenta, no le hagas que Él te rinda cuentas algún día de aquello que me hizo. No le hagas, Señor, que Él tenga que decirte y darte explicaciones acerca de lo que me hizo a mí. Señor, borra ese pecado, déjalo, bórralo y olvídalo, Señor. Yo te pido que no solamente yo lo perdono, sino que tú lo perdones y que tú le borres eso. Y de esa manera podemos saber
que nosotros le hemos perdonado, cuando nosotros podemos mantenernos contentos con el hecho de que el Señor no va a considerar lo que esa persona hizo en contra de nosotros. Y también nosotros tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. A veces somos agrios con nosotros de las cosas que nosotros hemos fallado. Nosotros debemos dejar ir eso también en nosotros y mostrar la compasión que el Señor muestra también hacia nosotros, porque también muchas veces es la ventana que el enemigo usa para autodestruirnos. De las cosas que nosotros hemos hecho, debemos también perdonarnos a nosotros mismos. La última parte de la oración del reino dice, en Mateo 6, dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Estuvimos hablando en una de las lecciones que en Lucas esta parte y esta frase no se menciona. ¿Por qué? Porque tuyo es el poder, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, es un chequeo de nuestras motivaciones. ¿Por qué nosotros oramos lo que oramos? Nosotros oramos simplemente para cumplir. Los fariseos oraban para ser vistos de los hombres y así atraer admiración hacia ellos mismos. Y nosotros tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos y decir por qué oro lo que oro y por qué oro. Nosotros debemos orar para la gloria de Dios. ¿Y por qué en Lucas esto no se menciona? Porque ese chequeo de las motivaciones con los discípulos, porque la audiencia de Lucas son los discípulos y la audiencia de Mateo es una audiencia mixta, es porque cuando el Señor le habla a sus discípulos, Él trata este tema en otras numerosas ocasiones con ellos. De hecho, nosotros si buscamos en el mismo capítulo anterior, vemos que ellos llegan contentos después de haber ido a una jornada de evangelismo y le dicen, oh Señor, estamos contentos porque hasta los demonios se nos sujetan. Y el Señor les dice, no estén contentos por eso. Que tu gloria, que tu éxtasis no sea en eso, sino que en que tú eres salvo, en que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces el Señor en numerosas otras ocasiones trata con el chequeo de sus motivaciones, qué es lo que mueve a los discípulos a hacer lo que hacen, y ellos deben aprender a darle la gloria al Señor. De hecho, cuando Pedro le dice, Señor, tú eres el Cristo, y el Señor le dice, bien, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, y ahí a Pedro en ese momento se le subieron los humos a la cabeza. ¿Y qué es lo que pasa? Que el Señor dice, chuta, a Pedro se le fueron los humos a la cabeza. ¿Qué es lo que pasa? Que Pedro en ese momento le da espacio al enemigo para que él entre. Y entonces en el siguiente versículo el Señor empieza a hablar acerca de que él tiene que ser entregado y Pedro empieza a convenirle. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Apártate de mí, Satanás. Wow, la revelación que tuvo Pedro le hizo subir los humos a la cabeza, y lo que hace inmediatamente el Señor es volverlo a su lugar y decirle, Pedro, cuando tú haces las cosas con el motivo incorrecto, le estás dando espacio a Satanás en tu mente y en tu corazón. Chequea tus motivos, Pedro. Entonces, esta parte cuando dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, es un chequeo de nuestras motivaciones. En ese momento es cuando nosotros le decimos, Señor, todo lo que tú hayas hecho a través de mi oración en este día, todas las almas que hayan sido libradas, todos los recursos que hayan sido desplegados, toda la voluntad del cielo que haya sido desplegada en la tierra, todo lo del reino que haya sucedido en la tierra por causa de esta oración, Señor, yo no recibo el crédito de nada, yo no recibo la gratitud de nada, yo no recibo la gloria de nada, solamente tú recibes las gracias, tú recibes la honra, tú recibes la gloria, tú recibes el honor. Señor, yo pongo todo a tus pies. Señor, yo solamente soy un conducto de tu gracia, soy un conducto de tu amor, de tu autoridad, de tu poder. Pero tú eres el agua viva, tú eres de donde emana todo el poder y toda la alabanza y toda la gloria. Aleluya.
Entonces de esa forma nosotros ponemos a los pies del Señor el trabajo que nosotros acabamos de hacer en guerra espiritual. Aleluya. Alabemos al Señor por un momento más. Señor, en esta mediodía te alabamos, Señor, porque tú mereces toda la gloria. Tú mereces toda la gloria. Tú mereces toda la honra. Todo lo que hacemos para ti. Cuando le hablamos a alguien, cuando intercedemos por alguien, cuando tenemos dolores de parto por un alma, Señor, eso no viene de nosotros. No es nuestra capacidad, no es nuestra espiritualidad. Para nada, Señor. Todo te pertenece a ti, tú eres digno de toda la gloria y de todo el honor. Sé tú exaltado, sé tú honrado, tuyo es el poder, tuyo es el dominio, todo es el reino, tuyo es la gloria. Aleluya, aleluya. Shikata babasio toloboishanda. Etalabashe korolobosia talabaseya talabayasaya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo toloboshe katalabaria siti babara labasita. Labairi kratara labashe kotorolo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. La pregunta con la que quiero concluir la serie de la oración del reino es esta. ¿Quieres realmente encontrarte con el Señor Jesucristo en el día del juicio? Con una pregunta de la cual Él ya sabe la respuesta. Y tú también la sabes. La cual es esta. Oraste la oración que yo te ordené que oraras. Oraste que mi nombre fuera santificado. Oraste fervientemente que mi reino se expandiera en la tierra. Oraste para que se hiciera mi voluntad. Oraste para que los recursos del reino fueran desplegados en mis siervos y en mis siervas. Oraste para que tus problemas con tus hermanos fueran resueltos. Y cuando oraste, perdonaste a tu hermano. Oraste para tomar las fuerzas en mí para vencer el pecado y la tentación. Oraste con los motivos correctos. Oraste para que yo enviara obreros a la mies y que fueran lanzados a pesar de su comodidad y a pesar de que ellos no querían ir. Oraste para que yo enviara obreros a la mies. Oraste cada día la oración del reino. Esta es la pregunta que yo te hago en este día. Y la invitación al mismo tiempo, para que seas fiel, para que seamos fiel al mandamiento del Señor. Amén. Gloria al Señor. Les agradezco por el tiempo que ustedes han dedicado a escuchar este mensaje. Y me gustaría la próxima semana volver, ya no con otra lección, sino con un testimonio, con una visión que tuvo hace unos meses atrás un profeta del Señor, y me gustaría conversarles de esto y un poco abrir nuestra mente de las cosas que están sucediendo en el mundo espiritual. Nosotros muchas veces vivimos en nuestro mundo material demasiado, ignorando o siendo indiferentes a lo que está pasando en el mundo. Hermanos míos, hay un cambio en el mundo y nosotros debemos estar atentos a lo que el Señor está haciendo y a lo que Él quiere seguir haciendo por medio de nosotros. Recuerden lo que pasó cuando el Señor vino a la tierra. El primero fue a los judíos. Y como los judíos lo rechazaron, Él se volvió hacia los gentiles. El Señor quiere hacer algo en la tierra.
Y el primero trata con su iglesia. Pero si su iglesia falla en responder al llamado, el Señor de alguna forma lo va a hacer con otra gente. Despertemos, hermanos, y hagamos esto con fervor y el Señor va a empezar a tratar con nosotros. Le aseguro, mi hermano, yo tengo muchas experiencias en este corto tiempo en que he estado practicando esto y el Señor me ha movido a orar cosas impresionantes que yo jamás en mi vida había orado antes, pero también a hacer cosas. Amén. Y el Señor también va a tratar con usted y con su vida. Amén. Le mando un saludo grande, grande a mi primo David, que está ahí, lo veo ahí, que le mando un beso grande a mi primo, a mi tía Prisi también, sé que ella estaba mirando las enseñanzas, le mando un beso grande también a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a todos mis hermanos de Vida Sin Límites, les amo y les aprecio, amén, en el nombre de Jesús, amén.